Todo comienza en la vida de nuestro protagonista, Kafka Ibino, quien vive en un mundo donde la humanidad convive bajo la constante amenaza de los kaijus. Mientras existen divisiones especializadas dedicadas a combatirlo, Kafka trabaja en el escalón más bajo. Su empleo consiste en limpiar los restos de los kaijus derrotados. Siempre le asignan las peores tareas, como limpiar los intestinos, llenos de desechos y un olor insoportable. Aún así, Kafka no se deprime. Al contrario, se convence de que de alguna forma sigue ayudando a proteger la ciudad y que su vida no está tan mal como parece. Un día conoce a un joven albino llamado Reno Ishikawa, quien al inicio se muestra bastante frío y hostil con él. Sin embargo, cuando Reno también le toca trabajar en limpiar el intestino de un kaiju, Kafka lo ayuda y le da conceptos prácticos para soportar el trabajo, como usar tapones para la nariz y comer solo alimentos líquidos, ya que después de pasar horas entre restos es casi imposible mantener el apetito. Al final del día, Kafka anima a Reno y le dice que aún puede cumplir su sueño, momento en el que se revela que Reno aspira a unirse a la fuerza de defensa anti-kaiju. Kafka recuerda que su propio sueño olvidado. Cuando era niño, junto a una chica llamada Mina Shiro, prometió que ambos se enfrentarían a la fuerza de defensas. Con el tiempo, Mina logró convertirse en comandante, mientras que Kafka quedó atrás. Sin embargo, se anuncia que una nueva convocatoria con el límite de edad, ampliando hasta los 33 años, lo que despierta en Kafka la esperanza de intentarlo una vez más. Él nota que Reno tiene un gran potencial y comienza a verlo con admiración. Durante una misión aparece un kaiju residual, una criatura que se separa de un kaiju mayor y ataca por sorpresa cuando la guardia está baja. Kafka le dice a Reno que huya, insiste en el que él debe sobrevivir para poder ingresar a la fuerza de defensa, incluso si eso significa sacrificarse. Kafka demuestra sus conocimientos sobre kaijus, recordando lo que aprendió de niño, atacar a las piernas para inmovilizarlo. Sin embargo, su cuerpo no responde como quisiera y es superado fácilmente, quedando gravemente herido. Cuando todo parece perdido, Reno regresa, revela que ya había reportado la presencia del kaiju y que no podía abandonar a su amigo Ibino, ya que considera que alguien con su valor sería un gran soldado. Ambos quedan al borde de la muerte hasta que finalmente llega la tercera división de la fuerza de defensa, liderada por Minashiro, quien elimina al kaiju con facilidad, demostrando por qué es considerada una prodigio. Kafka despierta en el hospital, recuperándose de sus heridas, mientras Reno le dice que fue increíble, que debería volver a intentar ingresar a la fuerza de defensa, ya que su determinación es real. Kafka comienza a creer que quizá aún no es demasiado tarde. Sin embargo, en ese momento ocurre algo inesperado. Un pequeño kaiju entra en la boca de Kafka, mientras él grita de dolor. Cuando Reno intenta ayudarlo, descubre con horror que Kafka ha comenzado a transformarse, convirtiéndose en un kaiju. Los amigos intentan escapar de inmediato tras la transformación, pero rápidamente se dan cuenta de algo preocupante. Él no puede controlar su nueva fuerza, sin entender cómo obtuvo su cuerpo da un solo salto y casi recorre más de 30 metros. Además, su cuerpo comienza a deformarse de manera extraña, cambiando de forma sin que lo controle. Reno, nervioso, le grita que vuelva a la normalidad y le pregunta si puede regresar a su forma humana. Él responde que no lo sabe, aunque en ese momento le dan unos terribles ganas de ir al baño y entra en pánico al darse cuenta que ni siquiera siente su cuerpo humano. Entre bromas nerviosas, Kafka empieza a soltar cápsulas extrañas, diciendo que definitivamente ya no es una forma decente de vida. De repente, Kafka siente una vibración extraña, sin saber cómo, pero percibe la presencia de un kaiju. Se trata del mismo residual que antes los había atacado. Reno se sorprende y le pregunta que cómo pudo sentirlo, pero él no tiene idea. Ambos deciden huir de inmediato, ya que la fuerza de defensa está en camino, y con ellos viene nada más que la tercera división, comandada por Minashiro. Kafka recuerda al instante que es la niña con la que hizo aquella promesa de infancia, la de entrar juntos a la fuerza de defensas. Esto lo golpea emocionalmente, pues se siente como un mentiroso por no haber cumplido su palabra. Mientras tanto, el kaiju reaparece e intenta atacar a una madre y a su hija. Kafka lo duda y se interpone al derrotar al kaiju de un solo golpe, o eso cree. La criatura se regenera y vuelve a levantarse. Kafka le grita a Reno que se lleva a los civiles y decide usar todo su poder, liberando por completo con una fuerza descomunal, y logra destruir al kaiju definitivamente. Sin embargo, al ver su reflejo, se da cuenta de lo aterradora que es su forma, al punto de traumatizar a la niña. Intenta tranquilizarla, se acerca con cuidado y le dice que mantenga la calma, que las unidades de emergencia ya vienen y que él se irá pronto. Antes de irse, la niña le da las gracias y le dice que gracias a él su mamá están a salvo y que en realidad le cae bien. En ese momento marca profundamente a Kafka, quien decide que debe recuperar su humanidad y cumplir su sueño, no como un kaiju, sino como un humano. Poco después llega la fuerza de defensa. Mina pregunta a la niña qué ocurrió, pero ella estaba tan asustada que no sabe qué decir. Mina la tranquiliza y le asegura que eliminará a todos los kaijus. Entonces la niña dice algo inesperado, que está bien, pero que no ataque al señor kaiju, porque él fue quien la salvó. Con el paso del tiempo, la fuerza de defensa clasifica oficialmente a Kafka como una amenaza desconocida y le asigna el nombre de kaiju número 8. A pesar de todo, Kafka está
sorprendentemente feliz junto con Reno. Logran aprobar la primera fase del examen de ingreso a la Fuerza de Defensa. Sin embargo, se revela que Kafka siempre ha tenido problemas con la segunda prueba, la final, ya que la primera es teórica y ahí su conocimiento sobre Kaiju es sobresaliente. Cuando llega el día del examen conocen a varios aspirantes, entre ellos destaca una chica rubia de actitud intimidante, Kikoru Shinomiya. Desde el primer momento Kikoru se impone ordenándole a Kafka que se quite de su lugar porque ese es el supuesto número de la suerte, el número 55. Le advierte que si no se mueve, ella mismo lo quitará. Kikoru demuestra una fuerza absurda, dejando completamente paralizando a Kafka, quien piensa que en sus 33 años de vida jamás había visto a alguien así, pero lo peor viene cuando ella se le acerca, lo mira fijamente y le dice que apesta a Kaiju. Kafka y Reno se justifican rápidamente diciendo que trabajan en el cuerpo de limpieza y que por eso huelen a Kaiju. Aunque la excusa no la convence de todo, Kafka no se deja intimidar y usando un mínimo de su fuerza mueve el auto con facilidad, dejando sorprendida a Shinomiya, quien de inmediato empieza a verlo como alguien al que debe de humillar. Da inicio a la prueba física. Aquí se nota el gran problema de Kafka, está atravesando la clásica crisis de los 30. Él mismo admite que su cuerpo ya no responde como cuando tenía 20, dejando claro que es pésimo en las actividades físicas, justo lo que más necesita en este examen. Mientras tanto empieza a destacar a jóvenes promesas de este año. Izumo, quien salió como uno de los mejores de la Universidad de Tokio, ocupando el segundo lugar de la prueba física. Luego está Iharu Furuhashi, graduado como primer lugar de la preparatoria militar. Quedando en tercer lugar también destaca Aoi Kaguri, considerado un joven promesa de la infantería, quien logró el primer lugar en la prueba física. Sin embargo, quien eclipsa todo es Kikoru Shinomiya. Con apenas 16 años se graduó de una universidad de California, dejando claro que es una auténtica prodigio. Además que en fuerza física ocupa el quinto lugar, algo sorprendente cuando se comparan con hombres. Agotado y frustrado, Kafka piensa seriamente en rendirse, pero Reno Ishikawa lo detiene y le recuerda que aún falta la segunda prueba y que si le va bien ahí todavía tiene oportunidad de aprobar. La prueba es dirigida al subcomandante Soshiro Hoshina de la tercera división. La segunda prueba consiste en eliminar Kaijus, algo que pone a Kafka en una situación complicada, ya que no puede usar su verdadero poder aquí. A diferencia de los demás aspirantes, parecen desenvolverse con facilidad. Hoshina explica que usan los trajes de fuerza de defensa, los cuales permiten liberar el porcentaje del poder físico del usuario. La mayoría apenas logra liberar entre un 2 y 16. Kafka, para su desgracia, marca un 0, mientras que Reno alcanza un 8%. La sorpresa absoluta es que Kikoru, quien libera un impresionante 44%, un nivel comparable al de un teniente activo. Incluso Hoshina queda impactado, preguntándose cómo es posible que una chica tan joven tenga ese rendimiento. En el campo de batalla, Kikoru demuestra que no solo tiene fuerza, sino que también una ejecución implacable. Kafka se da cuenta de que cada participante lleva un dron de monitoreo y entiende que la prueba no es solo bruta, sino estrategia y criterio en combate. Aprovechando su vasto conocimiento sobre kaijus, empieza a apoyar a otros aspirantes, indicándoles cuándo usar granadas cegadoras y explicando ciertos kaijus tienen el sentido auditivo extremadamente desarrollado, por lo que el ruido puede desorientarlos. También les indica que disparen al abdomen, ya que ahí es donde son más vulnerables. Sus decisiones tácticas logran llamar la atención de los comandantes, sorprendido por el nivel de análisis de Kafka. Sin embargo, cuando se dirige a ayudar a otro compañero, se encuentra a un kaiju más poderoso que lo deja gravemente herido y con varias fracturas. Está a punto de activar el escudo de emergencia, lo que significa su descalificación automática. Kafka se niega a rendirse. En ese momento aparece Kikoru, quien le dice que es la tercera vez que lo ve en una situación tan miserable y que no entiende por qué no usa su verdadero poder. Los sensores indican que Kafka tiene lesiones graves y Hoshina le recomienda retirarse, pero él se mantiene firme y dice que esta vez no puede rendirse, que esta vez cumplirá su sueño. En ese instante su traje registra un cambio mínimo, su poder pasa de un 0% a un 0.01, un avance ridículo para cualquiera, pero Kafka es la prueba de que todavía no ha perdido. Desde la distancia Mina Ashiro lo observa en silencio, sin apartar la mirada. Kafka y Reno comienzan a trabajar en equipo, casi como una fusión improvisada. Kafka no puede usar bien las piernas debido a sus heridas, así que Reno se convierte en un apoyo principal, mientras que él se encarga de analizar la situación y dar indicaciones. Sin embargo, por más esfuerzo que hagan, su aportación parece mínima, ya que Kikoru Shinomiya termina eliminando a la mayoría de los kaijus restantes, dejando claro que está a otro nivel, reafirmando que es la más fuerte entre todos los aspirantes. Cuando todo parece estar bajo control, aparece de repente un kaiju de gran calibre, un kaiju con una fuerza completamente distinta, que deja fuera de combate a Kikoru de un solo ataque. El impacto es tan brutal que incluso eleva su categoría de amenaza y todos entran en pánico. Se explica entonces el sistema de la clasificación, que es por ondas sísmicas. Un kaiju débil puede considerarse nivel 0 o un sismo de nivel 2.0 que ni se siente, pero uno que genera ondas de 6.5 más ya representa un desastre serio, algo que normalmente solo puede enfrentar el comandante o el subcomandante. Aún así, Kikoru no se rinde. Recuerda que las palabras de su padre, Isao Shinomiya, el presidente de la Fuerza de Defensa,
defensa, quien siempre le exigió ser perfecta por el bien de este país, aunque cae una y otra vez sigue levantándose, negándose a aceptar la derrota. Sin embargo, llega un punto en el que está al borde de la muerte y parece resignarse. Es entonces cuando aparece Kafka, sin transformarse de todo a la vista de los demás, detiene el ataque del Kaiju como si nada, sorprendiendo incluso a Kikoru. Kafka le pide que no le diga nada sobre lo que vio y le agradece por haber resistido tanto tiempo, ya que gracias a ella muchos pudieron escapar. En ese momento Kafka libera su poder al máximo y los sensores detectan una onda sísmica de 9.8, algo que según los registros oficiales es prácticamente imposible, digno de quedar en los libros de historia. Kafka derrota al Kaiju de un solo golpe, dejando a todos en shock. Tras el combate, los heridos son trasladados al hospital. Por un lado están Kafka y los demás aspirantes, y tratados de manera sencilla prácticamente como obreros comunes, mientras que Kikoru recibe atención especial, monitoreada incluso con un equipo avanzado, dejando clara la diferencia de estatus. Más tarde, Mina Shiro, comandante de la tercera división, se acerca a Kikoru y le agradece por haber derrotado al Kaiju principal, afirmando que gracias a ella no hubo víctimas. Kikoru duda, pues sabe perfectamente que quien acabó con ello fue nuestro protagonista, pero decide aceptar el mérito para protegerlo y evitar que se convierta en un objetivo del alto mando. Mientras tanto, se revela algo aún más perturbador. El Kaiju responsable del ataque no solo puede hablar, sino que también puede transformarse en un humano. Se mezcla entre las personas como si nada, revelando que incluso forma parte del cuerpo de limpieza, dejando claro que el verdadero peligro apenas comienza. Llegan por fin los resultados del examen y al parecer Kafka y Bino no aprobó. Todo apunta a que su sueño se terminó ahí. Poco después comienza la ceremonia oficial, donde se dan las palabras del reconocimiento a Shinomiya, agradeciéndole públicamente por haber salvado a todos durante la prueba. Sin embargo, ella no puede evitar pensar que quien debería de estar ahí es Kafka, ya que realmente fue él quien la salvó y además quien más se preocupó por ella. Kikoru no entiende por qué Kafka no ha aparecido y eso le inquieta durante todo el evento. De repente, en medio de un momento solemne, Kafka aparece, rompiendo completamente con la seriedad del acto. Ahí se revela que Hoshina, el subcomandante de la tercera división, fue quien lo eligió no como soldado oficial, sino como cadete, alguien que le permanecerá bajo la observación mientras entrena. Al principio parece una decisión tomada solo por motivos cómicos, ya que Kafka resulta bastante gracioso y fuera de lugar, pero pronto se revela la verdadera razón. Cuando se detectó la alerta sísmica de 9.8, los signos vitales de Kafka desaparecieron por completo. Por eso Hoshina decidió mantenerlo cerca para descubrir qué es realmente y de dónde proviene ese poder. Durante el discurso de Mina Shiro, Kafka, completamente motivado, se deja llevar y le dice en voz alta que pronto estará a su lado. Mina, sin perder la compostura, le ordena que haga 100 flexiones por hablar sin su permiso, aunque se nota que se marcha bastante satisfecha. Más adelante vemos que los resultados del entrenamiento de Reno Ishikawa, que antes liberaba apenas un 8%, ahora alcanza un 18%, mostrando un avance considerable, pero quien vuelve a opacar a todos es Kikoru, quien ahora libera un impresionante 55% del poder. Aún así, Kafka también logra sorprender, ya que por primera vez consigue liberar un 1%, aunque es una cifra ridícula comparado con los demás, pero es un logro enorme. Aún así le advierte que si no mejora se quedará como cadete indefinidamente o incluso ser expulsado. Tras una jornada extenuante de entrenamiento, Kafka y Reno van a las bañeras, donde comienzan a bromear sobre quién tiene los músculos más grandes. Todo cambia cuando aparece Aoi, completamente musculoso, dejando claro que no juega y que está a otro nivel físico. La conversación cambia de tono y comienzan a hablar de por qué decidieron unirse a las fuerzas de defensa. La mayoría responde que fue por Mina Shiro, que lo salvó en algún momento. Kafka, sin pensar, suelta que él fue amigo de la infancia de Mina, lo que provoca que todos lo rodeen y lo interroguen de inmediato, incrédulos ante semejante revelación. Después de más entrenamiento y de que la amistad entre Kafka y Reno se fortalece aún más, llega finalmente la primera misión real para Kafka. Antes de partir, Hoshina se le acerca y le confiesa que escuchó toda su conversación, diciéndole que su deseo de luchar al lado de Mina suena como si quisiera ocupar su lugar, dejándole una sonrisa peligrosa, y le advierte que no permitirá que nadie le quite su puesto, marcando así el inicio de una tensión directa entre ambos. La nueva misión comienza cuando se reporta la aparición de un Kaiju de gran tamaño, el cual está liberando una gran cantidad de Kaijus residuales como si fueran sus crías. El objetivo es claro, eliminar a todos los residuales antes de que la situación se salga de control. Kafka y Bino se muestra completamente motivado, convencido de que por fin podrá demostrar de que está hecho y que esta será su momento para brillar dentro de la fuerza de defensa. Sin embargo, mientras el resto del escuadrón avanza saltando y atacando como si fuera una película de acción, él simplemente se mueve de una forma mucho más torpe, bajando con cuidado y casi gateando. Los veteranos se muestran bastante apáticos con los nuevos reclutas, dejando claro que no tienen ninguna intención de hacer de niñeras. Kikoru Shinomiya, al notar eso, responde con firmeza, dejando claro que ella no necesita que nadie la cuide, porque en todo caso ella es quien la va a cuidar a los demás. Acto seguido elimina varios Kaiju con una facilidad abrumadora.
Kafka no puede evitar felicitarla, reconociendo lo impresionante de su desempeño, aunque en el fondo comienza a sentir algo más que una simple admiración. Aún así se hace evidente que todos los novatos son increíblemente fuertes, incluido Reno Ishikawa, quien ya alcanzó un nivel comparable al de los soldados que antes lo superaban por más de un 10% en liberación del traje. Reno, decidido, piensa que debe volverse aún más fuerte para que Kafka no tenga que transformarse nunca más para protegerlo. El desempeño general de la nueva generación sorprende incluso a los mandos, dejando claro que no se tratan de simples reclutas, pero cuando parecía que nada podía opacar a los novatos, entra en la escena la capitana Minashiro. Mientras ella avanza, Kafka decide que puede ayudar de otra manera. Realiza una especie de autopsia rápida a uno de los kaijus derrotados, y gracias a su experiencia como limpiador identifica con precisión la ubicación del núcleo, y sugiere destruir también los órganos reproductores, ya que los kaijus residuales pueden generar aún más crías si no se les elimina correctamente. Entonces Mina entra en combate de forma directa, realizando disparos devastadores que dejan claro que es una figura más temida de la fuerza de defensa. Su traje alcanza una liberación del 96%, algo que deja sin palabras a todos. Hoshina se acerca a Kafka y le dice que si acaso ese es el nivel que intenta igualar, aunque admite que él ni siquiera está a ese nivel. Y aunque lo intentara no podría hacerlo. Mina es letal a larga distancia, mientras que él destaca en el combate cercano, y vemos cómo se le acerca un kaiju residual y acaba con él sin siquiera moverse, de lo rápido que hace todo. Cuando aparece que todo está listo para enfrentarse al kaiju principal, la verdadera dificultad se revela. Los residuales siguen apareciendo sin parar, los reclutas comienzan a mostrar señales claras de agotamiento, pero entonces el comandante explica que si logran superar este límite, existe la posibilidad de romper la barrera del 30% de liberación, un punto en el que muchos soldados se quedan estancados para siempre. Pero según sus análisis, hay al menos 2 personas que pueden lograrlo: Kikoru Shinomiya, quien ya superó obviamente esta barrera, y para sorpresa de todos, Reno Ishikawa, quien demuestra un talento excepcional eliminando a los residuales sin descanso, usando balas de hielo. Sin embargo, justo cuando Reno parece tener la situación bajo control, reaparece el mismo kaiju inteligente de la misma misión anterior, hablando con claridad y preguntando que cómo es posible que hayan destruido los órganos reproductores. Con un tono inquietante, deja caer la pregunta de que si acaso hay algún soldado que conoce demasiado bien la anatomía de los kaijus, sembrando así una nueva amenaza, levantando sospechas dentro del campo de batalla. Reno demuestra que sabe perfectamente cómo enfrentarse a ese kaiju inteligente, gracias a lo que Shinomiya había revelado antes, que el enemigo puede generar puntas afiladas desde los dedos. Reno logra anticipar varios ataques y salvar en más de una ocasión a su compañero Iharu, el chico pelirrojo. Consciente del peligro, Reno le ordena a Iharu que vaya a pedir refuerzos, asegurándole que él se quedará luchando. Sin embargo, mientras Iharu corre, se da cuenta de algo que lo frustra profundamente. Desde hace tiempo no ha logrado superar la barrera del 20% de liberación de su traje. No le molesta que Reno sea más fuerte que él, lo que realmente le duele sentirse siempre que debe de esperar al que alguien más llegue a salvarlo. Decidido, regresa al combate. Justo cuando Reno está a punto de morir, Iharu aparece y lo salva. Peleando juntos, ambos logran coordinarse bastante bien y parecen tener la ventaja, pero el kaiju demuestra que no es cualquier enemigo. Libera una barrera formada por cuerpos, dejando en claro que se trata de una entidad de alto nivel. En el intercambio, Reno resulta gravemente herido, quedando prácticamente fuera del combate. Mientras tanto, la fuerza de defensa se da cuenta que ha perdido comunicación con esta zona, por lo que deciden movilizarse para investigar qué está ocurriendo. En el campo de batalla, la situación se vuelve desesperante. El kaiju se burla de todos, llamándolos débiles y preguntándoles por qué se aferran tanto a la vida. Poco a poco ambos comienzan a resignarse, aceptando que quizás no saldrán con vida de esta. Cuando todo parece perdido, aparece Kafka Ibino, transformándose en el kaiju número 8, irrumpe la escena y le arranca la cabeza al enemigo de un solo golpe. Con una furia descontrolada, Kafka lo golpea sin piedad, llamándolo maldito perro, dejándolo completamente indefenso. El kaiju no puede hacer absolutamente nada ante la abrumadora fuerza de Kafka, quien está a punto de destruir su núcleo y acabar definitivamente con él. Sin embargo, en ese momento llegan 2 miembros de la fuerza de defensa, irrumpiendo el combate. Joder, acaban de alargar el anime otros 300 capítulos. Aprovechando la distracción, el kaiju logra escapar. Desde la perspectiva de los soldados, todo parece indicar que el responsable del ataque es el kaiju número 8. Muchos se preguntan cómo Kafka pudo ser tan imprudente para transformarse en un lugar así, poniendo en riesgo a todos. Kafka logra escapar creyendo por un momento que está a salvo, pero la calma dura poco, ya que Hoshina, el subcomandante de la tercera división, reporta oficialmente que ha localizado al kaiju número 8 y que procederá a exterminarlo, liberando su poder, el cual alcanza un 92%. Aunque varios dentro del escuadrón sospechan que el kaiju número 8 no fue realmente el agresor, la orden está dada, la cacería ha comenzado. Mientras pelea con Hoshina, Kafka piensa que normalmente a él le resulta algo divertido el comandante, pero cuando pelea en serio su velocidad es absurda, se mueve tan rápido que Kafka llega a la conclusión de que es imposible que sea un humano común, ya que incluso supera la velocidad del kaiju con el que acaba de luchar. Aún así, Kafka logra escapar y lo deja a Hoshina intrigado,
preguntándose por qué el Kaiju número 8 no lo atacó directamente a él y por qué se comportaba más como un humano que como un monstruo. Poco después llegan los reportes oficiales. Existe la posibilidad de que el mismo Kaiju que atacó durante el examen sea el responsable de los incidentes recientes, ya que fue visto adoptado de forma humana. Es entonces cuando se le da el nombre al enemigo del Kaiju número 9. En paralelo se muestra cómo el número 9 devora a otras personas, tomando su apariencia, dejando claro que no pueden pensar y hablar, sino también infiltrarse entre los humanos. Más tarde Reno Ishikawa despierta mientras se recupera, y al ver a Kafka le agradece por haberlo salvado del Kaiju número 9. Sin embargo, de inmediato surge la conclusión y la confusión cuando Iharu pregunta por qué le da las gracias a Kafka, si según los informes quien lo salvó fue el Kaiju número 8 y no él. Para evitar sospechas intentan improvisar, excusando diciendo que Kafka fue quien descubrió la ubicación de los núcleos y la ayuda estratégicamente durante la misión. Con el paso de los días todos celebran la recuperación de los heridos y el éxito de la operación. Cuando todo parece finalmente ir bien, se hace un anuncio importante. Kafka Ibino es oficialmente aceptado como soldado de la Fuerza de Defensa. Por primera vez puede presentarse de frente ante Mina Shiro, quien le otorga el nombramiento como miembro del tercer escuadrón. Mina también le dice con frialdad que todavía le falta mucho para poder pelear a su lado, pero que espera que se esfuerce al máximo. Kafka se entera que además de quien abogó por lo que le aceptaran como un soldado fue Hoshina, lo que lo motiva aún más y le promete que no lo decepcionará. Esa noche mientras descansa, Kafka nota que Hoshina sigue entrenando. El subcomandante realiza una simulación de combate muy particular. En su mente está peleando tanto contra el Kaiju número 8, replicando cada golpe que ha dado y cuando lo atacó él mismo. Cuando Kafka se da cuenta de esto, Hoshina le dice con total seriedad que al tratarse de enemigos especiales, él será quien se encargue de acabar con ellos. Esto dejará que Kafka completamente aterrado. Aún así, Kafka le agradece por confiar en él. Hoshina, fiel a su estilo, le responde que no confía demasiado en él, que no espera gran cosa de su 1% de liberación, pero que siendo sincero, al menos tiene un 1% de fe en él. Después vemos que Kafka está relativamente tranquilo tomando un poco de aire cuando de pronto observa varias bolas de fuego cayendo del cielo. La base está siendo atacada, algo sumamente extraño ya que ese mismo día Mina Shiro había salido de la instalación dejando al mando temporal al subcomandante Hoshina. Está dejando claro que los Kaijus no están actuando al azar, sino que hay una inteligencia detrás del ataque. Mientras todos se preparan para defender la base, Kafka se comunica con Hoshina y le explica que este tipo de Kaiju voladores rara vez actúan en grupo, por lo que lo más probable es que alguien los esté guiando. Al mismo tiempo el comandante en enfrente se encuentra cara a cara con el Kaiju responsable, el número 10, confirmando que en efecto hay un líder detrás del ataque. Antes de lanzarse a pelear le deja el control a Kafka de las tropas, pidiéndole que las dirija bien durante la batalla y recordándole con su típico sarcasmo que tiene un 1% de fe en él. Comienza el combate y Kafka empieza a dar indicaciones a los soldados, explicándole que la mayor parte del cuerpo de los Kaiju es extremadamente resistente, pero que su punto débil es la espalda, ya que necesitan aligerar esa zona para poder volar. Mientras tanto el comandante está dando todo sí contra el Kaiju principal, pero pronto se da cuenta de que este enemigo es incluso más resistente que el Kaiju número 8, con su piel mucho más dura. La situación se complica cuando los soldados informan que no pueden atacar por las espaldas, ya que los Kaiju se están cubriendo entre ellos. Justo cuando aparece estar acorralados aparece Kikoru Shinomiya, empuñando una nueva hacha. Ella revela que existe otra opción, destruirlos de frente, dejando claro que actualmente es una de las combatientes más fuertes de la Fuerza de Defensa. Incluso su arma es especializada y creada a partir de restos de Kaijus especiales. Le permite desatar un poder abrumador, inmovilizando a varios enemigos con facilidad. Sin embargo, Reno Ishikawa no se queda atrás. Él también empieza a demostrar su crecimiento notable, acercándose al nivel de Kikoru. Ella misma lo reconoce y decide que lo dejará que lo apoye en el campo de batalla, pero que por favor no sea un estorbo. Al mismo tiempo, Hoshina continúa enfrentándose al Kaiju líder, aunque parece que está en desventaja, en el último segundo logra cortarle el brazo, demostrando una vez más su velocidad absurda. En medio del caos, Kafka se ve obligada a transformarse parcialmente su cuerpo para salvar a una compañera que estaba a punto de morir. Sin embargo, cuando intenta seguir usando su poder, Reno lo detiene y le pide que no haga una locura, que confíe en sus compañeros. Gracias a esto llegan refuerzos de otras unidades y la batalla empieza a equilibrarse. Mientras tanto, Hoshina continúa presionando al Kaiju principal y finalmente logra localizar su núcleo. Con una velocidad impresionante se prepara para dar el golpe final, pero justo en ese momento el Kaiju comienza a crecer de forma descontrolada, provocando una lectura sísmica de 9.0, dejando claro que la batalla aún está lejos de terminar.
Vemos que Hoshina deja claro que nunca se ha sentido cómodo peleando contra kaijus gigantes, ya que prefiere enfrentarse a enemigos medianos o pequeños, donde su velocidad y técnica brillan más. A lo largo de su vida muchas personas le han dicho que de haber nacido en otra época habría sido considerado un genio absoluto, pero que en la actualidad, con armas de gran calibre dominando en el campo de batalla, su estilo ya no encaja del todo. Aún así le advierte que si no se adapta tendrá que abandonar sus sueños. Cansado de escuchar lo mismo una y otra vez, Hoshina decide lanzarse de lleno al combate. Contra todo pronóstico, el kaiju gigante logra dominar el combate, dejando en claro que él es el más perrón en este momento. Entonces aparece Kafka y Bino, quien le dice que lo siente, pero que un compañero no puede permitir que otro muera en su propio campo de batalla. Justo cuando Kafka está a punto de transformarse por completo, llega Minashiro, quien con una ráfaga precisa logra neutralizar momentáneamente al monstruo. Todos los miembros de la tercera división se coordinan para distraer al kaiju mientras Mina busca una apertura para atacar su espalda. Incluso Kikoro Shinomiya se une al esfuerzo, usando toda su fuerza para reducir la movilidad del enemigo. Gracias al trabajo en equipo finalmente consiguen derrotar al kaiju, dejando claro por qué la tercera división es considerada una de los mejores escuadrones de la fuerza de defensa. Además, Hoshina le dice que ha ganado esta pelea y que su error fue atacarlos. Sin embargo, cuando la victoria parece asegurado, algo terrible comienza a formarse en el cielo, una esfera de energía de nivel prácticamente atómico, capaz de aniquilar a todo en cuestión de segundos. El kaiju ya derrotado se burla y afirma que será un empate, pues aunque ellos hayan acabado con él se los llevará a todos con esa explosión final. En ese instante Kafka reacciona sin pensarlo, corre a una velocidad absurda, tan rápida que incluso Hoshina no puede creerlo, preguntándole cómo es posible que alguien con apenas un 1% de liberación pueda moverse así, algo que ni él lograría con su poder máximo. Es entonces cuando Kafka se transforma por completo en el kaiju número 8, dejando a Hoshina completamente impactado, dándose cuenta de que sin notarlo había empezado a confiar en él y había bajado la guardia. Con un solo golpe el kaiju número 8 logra contener la explosión y salvar a todos sus compañeros. No obstante, Kafka sabe que al hacer esto ha revelado su secreto por completo y que lo ha arruinado todo. Así, después de la batalla es arrestado y marcado el final de su tiempo como soldado libre, iniciando un destino incierto. Los altos mandos de la fuerza de defensa desde el cuartel general emiten una orden directa: el kaiju número 8 debe de ser entregado inmediatamente. Cuando Kafka es esposado, intenta explicar todo lo ocurrido y defenderse, pero nadie parece dispuesto a escucharlo. Justo antes de subir al vehículo que lo lleva al cuartel, escucha la voz de Reno, quien le grita que confía en que él volverá. Minashiro mantiene su compostura, le dice que sigue siendo un soldado indisciplinado y que cuando regrese se ha ganado hacer 50 lagartijas de castigo, dejando en claro que todos creen en él. Cuando las puertas del camión se cierran, un oficial le informa fríamente que conforme al artículo 13 será entregado al cuartel general para su evasión. Kafka ignora el tono legalista y le pregunta a Mino si aún puede aspirar a estar a su lado algún día. Ella responde que sí y le confiesa que todo el tercer escuadrón intercedió para evitar su ejecución inmediata y que al menos por ahora el cuartel no lo ve únicamente como una amenaza. Antes de que el convoy se marche, Hoshina ordena a todo el escuadrón realizar un saludo formal dirigido a Kafka. Un oficial del cuartel general pregunta qué significado tiene ese gesto, a lo que Hoshina responde que simplemente están despidiendo a su superior, a Minashiro, como corresponde. Es un acto silencioso de respeto y lealtad. Con el paso de los días, Kafka permanece encerrado, sometiendo a múltiples pruebas y análisis, conscientes de que el proceso podría significar su final. Aún así no pierde la esperanza, convencido de que debe regresar con los suyos. Por su parte, Hoshina declara que quiere enfrentarse nuevamente al kaiju número 8, ya que en su combate anterior Kafka no peleó con todo lo que tenía y considera que eso es una falta de respeto entre los guerreros. Mientras tanto, Kikoro Shinomiya se presenta ante su padre, Isao Shinomiya, el director general de la Fuerza de Defensas, y le ruega que retire la orden de ejecución de Kafka. Isao le responde con frialdad que no se ingenua. Los estudios médicos muestran que el corazón de Kafka ya no es humano, sino un núcleo de kaiju, lo que significa que técnicamente ya no puede considerarse un ser humano. Al mismo tiempo se anuncia que los nuevos reclutas serán redistribuidos en distintos escuadrones para fortalecer la fuerza de defensa. Aunque muchos oponen al separarse del tercer escuadrón, Reno acepta, comprendiendo que debe de hacerse más fuerte si quiere proteger y salvar a Kafka. Aún así, si todos coinciden en que no abandonarán al viejo sin importar lo que cueste, finalmente se inicia el procedimiento de eliminación del kaiju número 8. La persona encargada de ejecutarlo no es otra que Isao Shinomiya, considerada el soldado más fuerte de la fuerza de defensa y el único capaz de manejar casi al 100% un arma numerada.
Creada a partir del Kaiju devastador del pasado, durante el enfrentamiento Kafka resiste con todas sus fuerzas, intentando demostrar que sigue siendo humano. Sin embargo, algo dentro de él comienza a tomar el control. El Kaiju que habita en su interior intenta apoderarse completamente de su cuerpo, transformándolo por completo y anulando su voluntad. Esa entidad le susurra que quiere matar a todos los Kaijus, señalando que incluso Isao como si fuera un simple Kaiju más. Justo cuando Kafka está a punto de perderse por completo y atacar con todo su poder, una voz lo detiene, Kikoru preguntándole directamente si aún es un humano, que si todavía es Kafka y Vino. Pero aún así la batalla se desarrolla, es impactante, todos presencian el enfrentamiento entre dos kaijus de nivel numerado, una escena que deja claro que no se trata de un combate de bajo nivel. Kafka y Vino como el kaiju número 8 se enfrenta directamente contra Isao Shinomiya, aunque el combate es brutal queda claro que incluso alguien como Isao comienza a verse superado. Sin embargo, cuando están a punto de acabar con su vida, Kafka duda. En ese instante Isao reflexiona que había depositado esperanzas en Kafka, creyendo que tal vez podría convertirse en alguien capaz de ayudar a la humanidad. Piensa que al final solo terminó decepcionándolo. Mientras tanto, Kafka lucha internamente con todas sus fuerzas para demostrar que no es un monstruo, que sigue siendo un humano. Cuando está a punto de perder el control por completo, toma una decisión extrema, se golpea a sí mismo, declarando con firmeza que no es un kaiju, que es un humano y que su nombre es Kafka y Vino y que luchará al lado de su querida amiga. Tras ese acto pierde el conocimiento y queda desmayado. En ese momento aparece Genarumi, capitán de la primera división, dispuesto a intervenir. Sin embargo, Isao le ordena que no haga nada. Poco después inicia el proceso para decidir qué harán con Kafka. Minashiro se presenta para dar su testimonio, aunque sabiendo que su opinión no cambiará oficialmente la decisión ya tomada, sino que forma parte del protocolo. Mina deja claro que Kafka es humano, incluso más humano que muchos otros soldados. Resalta que su fuerte instinto protector, recordando cómo salvó a numerosos compañeros y nunca se rindió. Menciona que intentó ingresar a la fuerza de defensa un total de 13 veces, fallando 12 de ellas, incluida la 13ª, y que aún así logró entrar gracias a la recomendación del subcomandante Hoshina, quien vio algo especial en él. Para Mina, Kafka representa la perseverancia y la humanidad en su forma más pura. Finalmente, la decisión del cuartel general se hace pública. Kafka y Vino no será ejecutado, se ha postergado su ejecución, sino que será utilizado como un arma de fuerza de defensa. Isao le recuerda la tragedia causada con el Kaiju número 6, que asesinó a más de 200 soldados, incluida su esposa, concluyendo que alguien como Kafka podría ser clave en futuros combates, evitando que una tragedia similar vuelva a repetirse. La noticia se difunde rápidamente entre los miembros del tercer escuadrón, quienes se muestran completamente aliviados y firmes en su apoyo hacia Kafka. Sin embargo, la historia deja una sombra inquietante. El Kaiju número 9 continúa con vida, se le ve observando y aprendiendo más sobre los humanos, incluso jugando y ganando varias partidas de ajedrez a la misma vez, demostrando que su inteligencia sigue evolucionando con una calma perturbadora, declarando que acabará con todos aquellos que se interpongan en su camino. Y así es como concluye el anime de Kaiju número 8, dejando claro que la mayor amenaza apenas está comenzando. Y bueno, han pasado 5 días desde que la ejecución de Kafka fue pospuesta por orden del cuartel general. Durante ese tiempo la fuerza de defensa entra en una fase de reorganización total, ya que la aparición constante de kaijus numerados ha cambiado por completo las reglas del juego. Como parte de esta reestructuración, varios reclutas son reasignados a distintos escuadrones. Tenemos a Reno Ishikawa y Haru Furuhashi, son trasladados al cuarto escuadrón, una división especializada en el combate directo y apoyo táctico. Kikoru Shinomiya es transferida al primer escuadrón, considerada por años como el más poderoso de toda la fuerza de defensa, responsable de neutralizar amenazas de nivel extremo. Kikoru se muestra visiblemente nerviosa, sabe que el primer escuadrón no es cualquier división y que finalmente conocerá a su comandante. Cuando por fin conoce a su superior, la realidad la golpea de lleno. Genarumi, capitán del primer escuadrón, es un friki total, un genio del combate, sí, pero también un tipo completamente obsesionado con los videojuegos. Vive desvelándose, subiendo de rangos, rodeando de pantallas y snack y controles. Nada de disciplina tradicional, nada de discursos heroicos. Narumi deja algo en claro desde el primer momento. No le importan los ideales, la justicia ni el espíritu heroico, solo le importa una cosa, que le demuestren una fuerza absoluta. Casi de inmediato suena la alarma y un kaiju de tamaño colosal ha aparecido. Kikoru recibe la orden de observar desde primera línea para aprender cómo opera el escuadrón. El kaiju es prácticamente un Godzilla moderno. El primer escuadrón demuestra que es el más fuerte, controla la trayectoria del monstruo, lo inmoviliza y reducen el daño colateral de forma perfecta. Entonces Narumi repite su frase favorita: con un golpe aniquila al kaiju enfrente de todos. Después, sin el menor interés por las reacciones: no quiero soldados con buenos sentimientos, no me importa si los insultan o los menosprecian, solo quiero resultados y poder devastador. Kikoru entiende algo importante: este escuadrón no existe para salvar las esperanzas, existe para borrar
borrar kaijus del mapa. Mientras tanto, Kafka ha pasado esos 5 días completamente aislado, no ha recibido órdenes ni misiones, simplemente en espera. Narumi recibe múltiples llamadas del cuartel general, pero las ignora con total despreocupación, creyendo que sean reuniones aburridas y burocráticas, hasta que aparece Eiji, el subcomandante de la primera división, un soldado calvo, serio y extremadamente disciplinado, que se encarga de arrastrar literalmente a Narumi hasta la oficina del presidente de la Fuerza de Defensa. Ahí se revela la decisión oficial: Kafka será asignado al primer escuadrón. Narumi se niega de inmediato, dice que no lo quiere, que el escuadrón más fuerte no necesita a nadie más, que él solo es suficiente, y su ego gigantesco acorde a su poder. Pero el presidente es claro: los kaijus numerados están aumentando, aparecen enemigos como el kaiju número 9, capaces de pensar, hablar y planear. Un solo hombre ya no puede con todo, así que Kafka, con toda humildad que lo caracteriza, se adelanta y suplica que todavía no puede morir, que debe cumplir su promesa, que debe proteger a sus amigos y alcanzar un futuro que soñó junto a Minashiro. Narumi no se conmueve en absoluto, le responde con frialdad que no le importan sus sueños, que no le importan sus sentimientos, que solo quiere resultados y que le dé poder. Así nuestro protagonista entra oficialmente al primer escuadrón, no como héroe, sino como el arma más peligrosa y vigilada de la Fuerza de Defensa. Vemos que un terremoto sacude la ciudad y que al principio todos creen que se va a calmar, pero de pronto el suelo colapsa por completo y empiezan a salir incontables kaijus con forma de hormigas desde el subsuelo, algo bastante extraño, ya que normalmente este tipo de kaijus permanece bajo tierra. La misión de emergencia es asignada al primer escuadrón y todos avanzan muy motivados, sobre todo porque es el debut oficial de Kikoro Shinomiya y de Kafka Ibino dentro de esta división. Narumi los manda a la retaguardia advirtiéndoles que saldrán muchas hormigas y que no lo decepcionen. Desde el inicio del combate, Kikoru demuestra una habilidad impresionante, eliminando kaijus uno tras otro con gran precisión, al punto de salvar a la subcomandante Rin del escuadrón en un momento crítico, y le grita además que no se distraiga, pero varios soldados comentan que su desempeño es incluso más brillante que el del propio capitán cuando recién iniciaba, aunque él mismo lo niega, diciendo que él era mucho mejor. Mientras pelea, Kikoru comienza a notar algo que no cuadra, preguntándose por qué están saliendo tantas hormigas a la superficie cuando su comportamiento habitual es permanecer bajo tierra. Llega entonces el turno de Kafka para entrar en acción, pero cuando intenta una transformación parcial no ocurre nada. Intenta transformarse por completo en el kaiju número 8, pero la transformación se desvanece casi de inmediato, dejando completamente expuesto a nuestro protagonista. El kaiju lo golpea de lleno y Kafka queda gravemente herido, incapaz de usar su poder cuando más lo necesita. Joder, deficiencia kaijusana. En ese momento aparece el verdadero kaiju principal, revelándose como el kaiju número 9, quien explica que salió a la superficie porque sintió la presencia del número 8, pero que al no verlo se burla al darse cuenta de que él tiene enfrente a un solo humano. Número 9 ataca a Kafka una y otra vez sin piedad, mientras Narumi intenta intervenir, pero de inmediato surge otro kaiju principal idéntico, revelando que el número 9 puede dividirse en dos. Con esto todos los kaijus comienzan a regenerarse y aumentar su poder. Aunque Kafka sigue sin poder transformarse, Kikoru llega para cubrirlo, cortando el kaiju en dos, aunque este vuelva a regenerarse casi al instante. Incluso Narumi comienza a tener dificultades, ya que uno de sus ataques es detenido con facilidad, dejando claro que esta batalla está muy lejos de terminar y que el enemigo que enfrenta es mucho más peligroso de lo que esperaban. Entonces Kikoru Shinomiya, quien le dice a Kafka que intente transformarse, ella promete mantener ocupado al número 9, cortándole las veces que sea necesario para descubrir si realmente él es quien está interfiriendo con su transformación. A Kikoru le cuesta aceptarlo, pero admite que necesita la ayuda de Kafka para derrotarlo. Sin embargo, el número 9 vuelve a dividirse una vez más, demostrando que el cabrón es como el vino: mientras más pasa el tiempo, más bueno es. Durante el combate, uno de los cuerpos del número 9 hiere gravemente a Kikoru. Ella, frustrada y al borde del colapso, grita que está harta de no poder hacer nada y de no lograr salvar a nadie. En ese momento recuerda a su madre, Hikari Shinomiya, una legendaria integrante del cuerpo de defensa que acabó con incontables kaijus y a quien Kikoru prometió seguir sus pasos. El recuerdo se vuelve amargo cuando revive el día en que el kaiju número 6 asesinó a su madre, aunque ella se sacrificó para proteger a otros, y Kikoru se culpa llamándose mentirosa porque no pudo salvar a nadie. De vuelta al presente, Kikoru reúne todo su valor y vuelve a atacar. Cuando está a punto de crear una oportunidad definitiva, Kafka arriesga su cuerpo y logra mover al número 9, lo justo para abrirle un hueco. Gracias a eso, Kikoru destruye gran parte de su cuerpo y le da a Kafka una oportunidad perfecta para transformarse. Sin embargo, en el momento clave, Kafka ve visiones aterradoras, él mismo asesinando a sus compañeros. Ese miedo le impide transformarse en el kaiju número 8, mientras algunos soldados empiezan a pensar que deberían de haber eliminado desde el principio y sugiere activar el plan B. La comunicación se abre y el comandante de la primera división informa que el
Les ordena mantener la calma, diciendo que él tomará el control y liberará casi todo su poder, alcanzando un 98% de liberación, además con su arma numerada corta y quema al mismo tiempo, obligando al número 9 a adaptarse una vez más. El número 9 demuestra que también es un híbrido, capaz de disparar y cortar. Lo más alarmante es que la velocidad con la que aprende, llegando a igualar el ritmo de Narumi. Sin embargo, Rin revela que el verdadero as bajo la manga, un arma numerada creada a partir de los ojos del Kaiju número 1, que le permite ver el futuro. Gracias a eso derrota al Kaiju número 9 sin dificultad aparente. El problema llega cuando Kafka comienza que tiene miedo y que ese miedo es lo que le impide transformarse. Kikoru lo confronta y lo motiva gritándole que deje de subestimarlos, que no son tan débiles como para morir tan fácilmente. Kafka finalmente entiende que debe confiar en sus compañeros. Con esa convicción, Kafka logra transformarse por completo en el Kaiju número 8. Aunque el número 9 también ha evolucionado, Kafka demuestra que él también ha mejorado. Sus movimientos son más precisos y veloces, sorprendiendo incluso al propio número 9, quien creía haber perfeccionado su cuerpo para poder derrotarlo. Kafka se mueve por los aires como nunca antes y con un solo golpe devastador destruye al enemigo. Vemos que en general la primera división se ha vuelto absolutamente fuerte. Incluso el presidente del cuerpo de defensa, Isao Shinomiya, se pregunta si ese es realmente el nivel que había previsto. A pesar del ataque devastador que recibió, apenas sufrió daños en 2 puntos de su defensa, algo que deja a todos completamente sorprendidos. Aún así, Isao reconoce el esfuerzo del comandante de la primera división, Genarumi, de su hija Kikoru y de Kafka, felicitándolos por su desempeño, lo que los llena de orgullo. Sin embargo, Narumi empieza a notar algo que no cuadra. El número 9 había dicho que mataría al número 8, pero que también mencionó que se quedaría con su poder. Esa frase cobra sentido cuando nuevas ondas sísmicas sacuden la zona. Entonces se revela la verdad. Todos los ataques anteriores solo eran una distracción. El verdadero objetivo del 9 nunca fue Kafka, sino Isao Shinomiya. El número 9 ya se había infiltrado en la base principal, se ocultó entre los científicos. En ese momento revela su verdadera forma, completamente distinta, como si hubiera mudado de piel, y la batalla comienza. Isao entra en combate utilizando el arma numerada número 2, demostrando por qué es considerado uno de los humanos más poderosos del cuerpo de defensa. Aunque las lecturas anteriores del número 9 marcaban 8.5, ahora su poder ha aumentado de forma alarmante. Isao logra igualar incluso y superar los niveles comparables al Kaiju número 10, destruyéndolo de un solo golpe. Aún así, el número 9 no se rinde y continúa luchando. La pelea escala a un nivel brutal, con Isao arriesgando su vida sin dudarlo. Uno de sus subordinados más leales, quien ha trabajado con él durante años, decide pelear a su lado, afirmando que no puede dejarlo enfrentar eso solo. La diferencia de poder, sin embargo, se vuelve cada vez más evidente. El número 9 mejora con cada golpe que recibe. Isao, gravemente herido al borde de la muerte, recuerda a Kikoru cuando era niña y la promesa que le hizo junto a su esposa. Ella entrenaría a su hija con dureza para que nadie pudiera hacerle daño, mientras que él se encargaría de ser un padre amoroso, y así podría haber un equilibrio entre ambos padres. Con ese recuerdo en mente, Isao se levanta una última vez y decide entregar su vida para que una bestia como esa no exista en el futuro de su hija. Libera todo el poder del arma numerada 2, desatando los rayos devastadores que parecen borrar por completo al número 9. Por un instante todos creen que la batalla ha terminado, pero el número 9 sobrevive, reconoce que el ataque como algo impresionante para un humano y admite que si Isao hubiera tenido el cuerpo de un kaiju, lo habría derrotado. Sin embargo, como no fue así, declara su victoria y absorbe el cuerpo de Isao. Poco después llegan Genarumi y Kafka, pero ya es demasiado tarde. El número 9 se ha comenzado a fusionar con el presidente, alcanzando un nivel de poder completamente distinto. Detienen sin esfuerzo los ataques de Kikoru y de Narumi e incluso de Kafka, dejando claro que ya no es el enemigo de antes, sino algo mucho peor. Aunque todo parece indicar que el Kaiju número 9 logra escapar, su nuevo cuerpo comienza a rechazar la fusión. Aprovechando ese momento de debilidad, el comandante de la primera división, Genarumi, logra cortarle un brazo y le grita a Kafka que ataque sin reservas. Ambos se lanzan con todos, dando inicio a una batalla completamente descomunal, digna de los animes más grandes, con ataques brutales y una coordinación impresionante. Sin embargo, justo cuando está a punto de acabar con él, el número 9 se burla diciendo que los humanos son demasiado predecibles y que nunca entienden por qué siempre se preocupan por otros antes que por ellos mismos. En ese instante se divide en 2 cuerpos y ataca directamente a Kikoru Shinomiya mientras adopta la apariencia de Isao Shinomiya. Kafka y Narumi, en lugar de seguir atacando, se ven obligados a defenderla. Antes de retirarse, el número 9 deja un mensaje claro y aterrador: la próxima vez que se encuentre será el inicio de la era de los kaiju. Poco después, el cuerpo de defensa informa oficialmente la muerte de Isao Shinomiya. Se realiza el funeral y el ambiente está cargado de tristeza. Muchos asisten, pero hay una ausencia que pesa más que todas.
Kikoru no va. Kikoru, completamente destrozada, se enfrenta a Narumi y le pide que sea él quien acabe con el número 9 cuando llegue el momento. Al mismo tiempo le suplica que la haga más fuerte, dejando claro que no piensa rendirse y que acabará con todos esos monstruos. Así comienza su entrenamiento y uno brutal y sin descanso. Mientras tanto se nos muestra al pelón hablando de un proyecto secreto que Isao había dejado en marcha, aunque aún no se revela de qué se trata. Volviendo al entrenamiento, Kikoru vemos que se enfrenta rápidamente a una soldado, Rin, mucho más experimentada que ella. A pesar de la enorme diferencia, Kikoru se propone superarlos a todos en tan solo un mes, entrenando sin parar. En paralelo surge la duda sobre el destino de Kafka. Se discute si el número 8 debe permanecer dentro del cuerpo de defensa o ser apartado. Además se revela algo alarmante: Kafka está perdiendo lentamente partes de su cuerpo humano, transformándose cada vez más en un kaiju. Si continúa así, existe la posibilidad de que ya no pueda volver a ser completamente humano. Kafka regresa a su antiguo departamento para limpiarlo y ordenar algunas cosas. Ahí decide reencontrarse con sus viejos compañeros del equipo de limpieza de kaijus. Se nota claramente que ahora es un veterano, cortando materiales extremadamente duros sin esfuerzo y dejando a todos impresionados. Sus antiguos compañeros se alegran al verlo y le dicen que les da gusto saber que finalmente cumplió su sueño. De vuelta a la base, Kafka cae en una profunda reflexión, recordando todo lo que ha ocurrido y reafirmando su determinación de acabar con el número 9, cueste lo que le cueste. Entonces aparece Narumi, quien le habla con total franqueza. Le dice que en conclusión ya no puede ser tratado como un humano normal y que quizá no sea seguro tenerlo dentro del escuadrón, pero aún así le pide que arriesgue todo y que sea él quien acabe con ese maldito enemigo, incluso si eso significa convertirse por completo en un kaiju. Kafka responde que entiende perfectamente esa frustración y reconoce que Isao Shinomiya fue el único que apostó por él y le dio una segunda oportunidad cuando nadie más lo hizo, por eso jurará que él será quien acabe con el número 9. Finalmente se nos deja con un último detalle inquietante: el subcomandante de la tercera división aún conserva el núcleo del kaiju número 10, insinuando que algo importante y peligroso está por venir. El comandante le exige que revele todo lo que sabe sobre el número 9. Él acepta y confiesa que después de todo fue él quien lo creó. Su única condición es clara: que lo saquen de ahí y le permitan pelear una vez más. El subcomandante le responde que no sea idiota, que en su estado actual ya no puede combatir. Sin embargo, él le replica que sabe perfectamente que también sabe cómo poseen tecnología para convertirlo en un arma. Dice que si lo usan así, él cooperará, porque le encanta pelear y no le importa si es contra un humano o un kaiju, solo quiere cortar a alguien, dejando en claro que es un completo masoquista. El subcomandante responde que lo pensará, a pesar de múltiples recomendaciones en contra, argumentando que jamás han convertido a un cuerpo que tiene conciencia propia en un arma del cuerpo de defensas y puede ser bastante riesgoso, ya que el kaiju puede tomar el control total de su cuerpo. Él insiste en que no importa y que quiere intentarlo. Finalmente acepta el plan y es entonces cuando se revela todo lo que sabe sobre el número 9. Más adelante vemos a Kafka entrenando junto a Kikoru. En medio del entrenamiento preguntan por el comandante de la primera división, pero nadie sabe dónde está. Solo se comentan que se llevó a varios tenientes y salió sin decir nada. Esto da pie a una comparación clásica entre la primera división y la tercera división. Siempre han sido como perros y gatos, discutiendo constantemente sobre quién es mejor. Se mencionan que el comandante de la primera división posee casi todos los récords, excepto el de corta distancia, que le pertenece al subcomandante de la tercera, mientras que el récord de tiro a larga distancia lo tiene también la comandante de la tercera división. Todo se vuelve un caos de ego y rivalidades. En ese momento aparece un soldado calvo que interrumpe la discusión, citando a mi cabecita de algodón: abrazos, no balazos, y que es hora de ir a la reunión de comandantes. Ahí se presenta toda la información obtenida sobre el número 9. Durante la reunión se revela algo alarmante: el número 10 confesó que él solo es un prototipo y que planea crear versiones perfeccionadas de sí mismo, además de una entidad aún más peligrosa, clasificada como el número 9.5, que era claro que si no actúan de inmediato la humanidad queda completamente humillada y al borde de la extinción. La propuesta es radial: crear un nuevo cuerpo de defensa que supere por completo las expectativas del enemigo, algo que queda fuera de todos sus cálculos. Para ellos planean apoyar a jóvenes promesas en un candidato muy específico para aportar el arma numerada más poderosa, el arma número 6, conocida como el rey de los kaijus. El elegido no es otro que nuestro Reno Ishikawa. El comandante de la cuarta división se muestra visiblemente preocupado, sabe que está colocado una carga monstruosa sobre los hombres de un joven soldado, pero aún así le comunica la decisión a Reno, incluso le aconseja que se rehúse, advirtiéndole que las armas numeradas son devastadoras y que prácticamente
prácticamente todos sus usuarios mueren antes de poder retirarse. Sin embargo, Reno solo piensa en Kafka y en salvarlo, y se inicia la prueba de compatibilidad. En cuanto le colocan parte del traje, Reno comienza a retorcerse del dolor, sintiendo la presencia del Kaiju dentro de sí. En su mente solo pasa una idea: si esto es lo que él está sintiendo ahora, entonces esto es lo que Kafka sufre cada vez que se transforma. El dolor es tan intenso que queda inconsciente, y eso que solo le habían conectado los brazos del arma. Al despertar, el comandante vuelve a aconsejarle que se retire, que aún está a tiempo. Reno, sin dudarlo, responde que no lo hará, que no importa lo que tenga que soportar. Finalmente decide ponerlo bajo observación durante un mes completo para determinar si realmente es el indicado para dominar el arma numerada número 6. Entonces vemos que Iharu, desde sus años en la antigua escuela, siempre fue considerado un prodigio. Nadie podía alcanzarlo, sin importar cuánto estudiaran o cuánto se esforzaran físicamente los demás. Él siempre mantenía en la cima como un rey indiscutible. Sin embargo, todo empezó a complicarse cuando conoció a los verdaderos prodigios, personas que estaban a otro nivel, dejándolo muy atrás por primera vez. Desde ese momento comenzó a sentir lo que era quedarse estancado. Tiempo después, finalmente se confirma que Reno es apto para realizar la prueba del arma numerada 6. Le asignan una misión extremadamente peligrosa: derrotar un Kaiju principal junto con todos sus residuales en un límite máximo de 10 minutos. No puede exceder ese tiempo, ya que es lo único que se le permite usar el traje sin sufrir daños irreversibles. Desde el inicio, Reno demuestra una velocidad impresionante. El pelirrojo no quiere quedarse atrás y logra alcanzarlo, incluso salvándolo una vez más cuando Reno pierde la concentración por un instante y casi resulta herido. Poco después, Reno le devuelve el favor y lo rescata, pero el pelirrojo queda tan sorprendido por haber sido alcanzado que un Kaiju logra golpearlo. En ese momento empieza a reflexionar: desde que entró al cuerpo de defensa se ha encontrado con auténticos prodigios y se ha sentido completamente estancado, pero nadie se le compara a Reno, quien mejora día tras día. No importa cuánto intenta alcanzarlo, siempre se queda atrás. Reno entonces libera el poder de hielo y elimina a todos los Kaiju residuales apenas en un minuto. Acto seguido se enfrenta directamente al Kaiju principal y comienza a liberar cada vez más poder del traje, alcanzando incluso un 55%, algo que deja a todos completamente impactados. Su energía se desborda y su fuerza aumenta de forma descontrolada. Algunos creen que el Kaiju número 6 está comenzando a apoderarse de él, pero el comandante explica que no es eso. El comandante aclara que las armas numeradas no funcionan igual que todos. Dependiendo de la persona, estas armas sacan a relucir su verdadera ambición y su potencial más profundo. Hay quienes incluso estarían dispuestos a destruirse a sí mismos con tal de obtener un poco más de poder. Es el caso de Reno. Su poder es tan abrumador que congela todo el campo de batalla, cubriendo un radio de más de 50 kilómetros, todo con el único objetivo de salvar a sus compañeros. Aún así, eso significa arriesgar su vida. Reno continúa atacando sin descanso, congelando grandes partes del cuerpo del Kaiju principal. Sin embargo, su cuerpo comienza a pasar factura, presenta múltiples desgarros musculares y una pierna fracturada. Cuando todo parece indicar que está al límite, comienza a recordar que necesita ser más fuerte. Es entonces cuando el comandante declara que la prueba ha terminado y que ha fracasado, anunciando que intervendrá personalmente. En ese momento aparece el pelirrojo, deteniendo al comandante y pidiéndole un poco más de tiempo. Le asegura que juntos pueden acabar con el Kaiju. Impulsado por esa determinación, el pelirrojo logra finalmente romper la barrera que lo había limitado durante tanto tiempo y libera un 24% de poder, superando su propio estancamiento. Reno, sorprendido, reconoce su crecimiento y le dice que siempre logra empujarlo hacia adelante cuando cree que todo está perdido. Agradecido, le da las gracias por el apoyo que siempre ha brindado. Iharu le dice a Reno que él abrirá paso y le mostrará exactamente dónde se encuentra el núcleo del Kaiju para que pueda acabar con él, ya que Reno se encuentra completamente inmovilizado. Al escuchar esto, el comandante afirma que es imposible lograrlo con un solo 24% de liberación. Sin embargo, el pelirrojo dispara una sola vez y su porcentaje aumenta de golpe hasta el 44%, dejando en claro que no es un combatiente constante, sino alguien que crece de manera explosiva en momentos críticos. El comandante se sorprende y se pregunta si acaso ese chico era el mismo que había visto antes, concluyendo que si le entrena correctamente podrá incluso superarlo, ya que ambos tienen las mismas cualidades. Gracias a un excelente trabajo en equipo, ambos logran destruir el núcleo del Kaiju y completar la misión con éxito. Mientras observa la escena, el comandante recuerda: si en su momento hubiera tenido esa determinación, tal vez ella seguiría viva. La madre de Kikoru, esa memoria le provoca una mezcla de nostalgia y envidia hacia los jóvenes, pensando que habría sido increíble volver a tener esa edad. Aún así, reconoce su victoria y declara que el futuro del país ahora está en manos de ellos. Más tarde, la comandante de la tercera división llama para preguntar su opinión sobre Reno. Él responde que es alguien carismático, que inspira confianza en sus compañeros y que tiene potencial necesario para aportar el arma número 6. Asegura que no permitirá que ninguno de ellos muera. Pensativo, añade que es curioso cómo han aparecido dos jóvenes con habilidades tan especiales y decide que los entrenará a fondo para que puedan sobrevivir en el campo de batalla, ya que les recuerda a su tiempo de joven, cuando él poseía las mismas habilidades que Iharu y la madre de Kikoru poseía las mismas habilidades que de Reno. Mientras
Mientras tanto, en la segunda división, Aoi y el soldado musculoso se enteran de que Reno será el portador del número 6. El protagonista se preocupa y afirma que es demasiado peligroso, pero la rubia lo regaña, recordándole que no debe subestimar a los demás y que Reno también es increíblemente fuerte. Después de eso, Kafka se encuentra con el subcomandante de la tercera división, Hoshina. Con tono serio, Hoshina menciona que por fin puede vengarse, aunque aclara que solo bromea por haber ocultado su identidad. En realidad quiere agradecerle por haber salvado a la tercera división aquel día y que no se dirige al Kaiju número 8, sino directamente a Kafka, y le dice que ya no necesita hacerse más fuerte, que sabe que cada transformación lo acerca más a dejar de ser un humano y que no debería de volver a transformarse, pues declara abiertamente que él se encargará de derrotar al número 9. Kafka se niega rotundamente, dice que no puede permitir que todos se sigan sacrificando por él y que no dejará que ninguno de sus compañeros vuelva a llorar. Al escuchar esto, Hoshina acepta entrenarlo personalmente y lo lleva a un antiguo templo de la época Edo, donde en 1657 apareció un gran kaiju que acabó con muchas vidas. Le explica que Kafka depende demasiado del poder del kaiju y que necesita dominar el combate cuerpo a cuerpo, ya que él no utiliza armas, y si logra perfeccionar ese estilo, el mismo que en su momento dominó el antiguo director del cuerpo de defensas, podrá volverse verdaderamente fuerte. Al finalizar el entrenamiento, Hoshina le dice que por hoy es suficiente y reconoce que Kafka ha crecido mucho. Le pide que siga esforzándose, insinuando que algún día podría incluso pelear al lado de la comandante. Kafka, mientras se retira, piensa que aunque Hoshina aparenta ser extremadamente estricto, en realidad es una de las personas más amables que ha conocido. Antes de marcharse del lugar, Kafka alcanza a ver una silueta de un espadachín, una sombra que se parece inquietantemente al Kaiju número 8. Sin embargo, la figura desaparece rápidamente. Sin comprender del todo lo que acaba de ver, Kafka decide regresar a descansar, preparándose mentalmente para lo que está por venir, aunque les recomiendo que se recuerden muy bien porque esto será importante para un futuro. Vemos que Hoshina le deja a Kafka una serie de ejercicios que puede perfeccionar el estilo de combate cuerpo a cuerpo del cuerpo de defensas. Mientras lo practica, Kafka se da cuenta de que son extremadamente complicados y termina quejándose, diciendo que no entiende cómo alguien puede entrenar algo tan tedioso todos los días. Entonces en ese momento aparece Minashiro y le dice que es bueno verlo entrenar con tanta constancia, ya que considera que no puede usar armas. Ese estilo le viene perfecto. Kafka siente que el comentario como un ataque directo, pero Mina le explica que sabe lo difícil que es, pues su padre entrenaba todos los días de esa forma, ya que él solo podía usar el ataque cuerpo a cuerpo. Esto motiva a Kafka, quien decide a sí mismo que tendrá que aprender mucho más si quiere seguir avanzando. Después le devuelven su celular para que pueda volver a comunicarse con todo. Duda en usarlo, ya que piensa que los demás podrían odiarlo por ser un kaiju. Sin embargo, Mina le dice que no sea tonto, que todos lo consideran parte de su equipo. Finalmente, Kafka decide hablar con Reno Ishikawa, a quien se disculpa por no haberlo contactado antes, explicando que supuestamente tenía prohibido hacerlo. En el fondo admite que tenía miedo de ser rechazado por no ser completamente humano, y Reno y los demás responden con total honestidad. Su poder como kaiju es aterrador, y algo que nunca se había visto antes, pero también lo reconocen que fue gracias a él que el cuerpo de defensa sobrevivió, ya que se sacrificó por protegerlos. Le dejan claro que sigue siendo parte del equipo. Kafka rompe en llanto, dándose cuenta de lo tonto que fue al dudar de ellos. Mientras tanto, se revela que el presidente sigue consciente a pesar de haber sido absorbido. Lucha internamente para no perder el control total, mientras se muestra cómo de los huevecillos comienzan a surgir más kaijus. Ya se registraron 14 casos, de los cuales 5 destacan porque desaparecen justo cuando el cuerpo de defensa llega, demostrando una inteligencia superior. Esto inquieta a todos, ya que la producción de kaijus es mucho más rápida de lo que el kaiju número 10 había advertido. Ante la gravedad de la situación, se toman medidas extremas. Vemos que incluso el capitán de la primera división entrena junto a Minashiro, quien también está preparándose para portar el arma número 4, la misma que usó su madre. Por su parte, Kafka mejora notablemente en el combate cuerpo a cuerpo, llegando a sorprender al propio Hoshina. Aún así, él se encarga de no dejar que Kafka se confíe, recordándole que todavía está lejos de alcanzar la verdadera fuerza, y lo derriba de inmediato, bajándole los humos. Más tarde, Kafka va a comer tranquilamente y se encuentra con Mina. Él piensa que sería muy atrevido sentarse con ella y decide buscar otro lugar, pero Mina lo detiene y le dice que no sea tan modesto, invitándola a comer juntos. Durante la charla recuerda su infancia, cuando Kafka siempre la protegía y era el primero en correr hacia el salón para salvarla del peligro cuando había un kaiju. Mina le dice que siempre fue increíble, tanto de niño como ahora, y que supo que él salvaría la base cuando vio aquella explosión. Sin embargo, Mina aclara que esta vez es diferente, ya no es débil, ya no esperará a que Kafka la salve y que tal como lo prometieron acabarán juntos con los kaijus.
Finalmente se nos muestra la aparición de un kaiju con una apariencia muy similar a Kikoro Shinomiya. Cuando un grupo de hombres se le acerca intentando coquetear, ella responde con una sonrisa, diciendo que le parece perfecto y que pronto llegarán sus amigos. En ese instante revela su verdadero rostro y masacra a más de 100 personas, dejando claro que algo mucho peor está por comenzar. Después vemos que uno de los antiguos compañeros de Kafka del cuerpo de limpieza está a punto de entregar a su hija en el altar, ya que está por casarse. El hombre visiblemente nervioso intenta concentrarse en el momento, pero justo cuando va a comenzar la ceremonia alcanza a ver a un kaiju de lejos. De inmediato se da el reporte, pero pronto se dan cuenta de que no es solo uno. Comienzan a aparecer kaijus en distintos distritos al mismo tiempo, dejando claro que el número 9 ya ha realizado su siguiente movimiento. Cuando todo parece perdido y el padre teme que los kaijus alcancen a su hija, aparece el capitán de la primera división, Gen Narumi, y salva el día sin problemas. Un auténtico monstruo en combate. Sin embargo, al pedir informes llegan malas noticias. La primera y tercera división ya fueron desplegadas y están controlando los ataques con relativa facilidad, pero el verdadero problema es que los kaijus están atacando en todo el país al mismo tiempo. Ante esa situación, el comandante de la primera división no le queda otra opción que ordenar la liberación total de Minashiro. Mina demuestra inmediatamente por qué es considerada la soldada más rápida de todo el cuerpo de defensas, eliminando a varios kaijus de un sector completo apenas en 5 minutos, quedando claro que es el legado de sus padres. Heredó la agilidad de su madre y la fuerza abrumadora de su padre. Ya no es una novata, su nivel es como mínimo el de un comandante. Por otro lado, también se autoriza el despliegue del subcomandante de la tercera división, Hoshina, usando el arma numerada número 10. El propio kaiju número 10 se manifiesta dentro del traje, diciéndole que no importa el plan, que lo único importante es matar. Ambos coinciden en algo, detestan recibir órdenes, pero aman pelear, así que por ese lado no hay conflicto. Al inicio no logran coordinarse de todo bien. Hoshina prefiere un estilo más táctico y defensivo, eliminando primero a los kaijus débiles y dejando a los más fuertes para el final. En cambio, el kaiju número 10 insiste en ir de frente, incluso en desventaja, por eso le provoca una excitación mayor. Dice que el combate debe disfrutarse al máximo y que solo así vale la pena pelear juntos. Hoshina le responde que no diga tonterías y que es más eficiente acabar primero con los débiles. Por culpa de esas indiferencias apenas logran liberar un 40% del traje, sin embargo sigue disminuyendo. Hoshina deja claro que si el kaiju número 10 no quiere morir, tendrá que adaptarse a su forma de pelear. A partir de ese momento avanza de frente, arrasando con todo a su paso. Hoshina corta sin parar con sus cuchillas, mientras que el kaiju número 10 demuestra un control absoluto de su cola, llegando a liberar hasta un 70% del traje. Incluso afirman que si alcanza el 92% podría superar a más de un comandante de división. Mientras tanto, la subcomandante de la primera división, Rin Shinomone, se encuentra en una situación crítica. Han aparecido 6 kaijus de gran tamaño. Al mismo tiempo, enfrentarse a uno de ellos es extremadamente difícil, pero 6 se presenta un problema enorme. En ese momento, Kafka pide autorización para transformarse y acabar con ellos de una vez. Sin embargo, la petición es rechazada. Todos coinciden en que Kafka es la carta maestra para derrotar al número 9. No pueden arriesgarlo todavía. Justo cuando la tensión alcanza su punto máximo, se escucha una voz a lo lejos. No es otra que la capitana de la tercera división, quien está a punto de entrar en combate utilizando su arma más poderosa. Todos dudaban de que si realmente podría con la amenaza, ya que el combate se estaba dando a otro distrito a más de 20 kilómetros de distancia. Sin embargo, con su nueva arma logra destruir a todos los kaijus sin mayores complicaciones, dejando en claro cuál es el verdadero poder de la subcomandante del escuadrón de Kafka. Sin embargo, le dicen que deje de fanfarronear y que mejor vaya a ayudar a los civiles cuanto antes. Parece que poco a poco todos los distritos están siendo controlados, pero varios oficiales coinciden en que algo no cuadra. Un ataque orquestado por el kaiju número 9 no podrá terminar tan fácilmente. Claramente está esperando algo o a alguien. Justo entonces vemos al propio número 9 preguntándose si acaso el número 8 ya estará participando en el combate, y efectivamente tenía razón. Aparecen 5 nuevos kaijus, cada uno destinado a enfrentarse contra un comandante distinto. La primera batalla que se nos muestra es la de Kikoru, quien se enfrenta a un kaiju que se parece inquietantemente a ella. Aunque el combate parece igualado y equilibrado, Kikoru logra liberar hasta un 84% de su traje, y todos admiten que si logra superar esta batalla será la persona más prodigiosa de todo el cuerpo de defensa, pero aún así no dejan de señalar que sigue siendo una novata, y la pelea la empuja lentamente contra las cuerdas, dejando en claro que el kaiju es ligeramente superior. Por otro lado, vemos al capitán de la primera división enfrentándose a un kaiju en forma de tiburón. Él comprende que la criatura sabe que sus ojos pueden percibir las ondas eléctricas del cuerpo, pero ese poder se vuelve casi inútil cuando el enemigo utiliza el agua a su favor. Al mismo tiempo, el subcomandante de la tercera división, Soshiro Hoshina, el combate contra un kaiju que utiliza espadas. El propio Hoshina se pregunta que cómo es posible que esté perdiendo en un duelo de cortes, hasta que se da cuenta de que su enemigo está especializado en ataques
a larga distancia. Todo apunta a una conclusión aterradora. Cada uno de esos kaijus fue creado específicamente para contrarrestar a su oponente. Uno de los altos mandos lo expresa con claridad. Quizá están presenciando la primera vez que un kaiju ha creado una especie de antídoto contra el cuerpo de defensa. Como si los humanos fueran una enfermedad que deben ser analizada y neutralizada. Sin duda el kaiju número 9 es una amenaza mucho más temible de lo que imaginaban. Mientras tanto se informa que los civiles refugiados de los búnkers, que todos los kaijus que están combatiendo tienen un poder estimado de 9.0 o superior. Muchos entran en pánico, convencidos de que es una pérdida de tiempo y de que no sobrevivirán. Sin embargo, los antiguos compañeros de Kafka del cuerpo de limpieza se niegan a rendirse y los reprenden. Mientras hay personas allá afuera luchando con todo lo que tienen, no pueden permitir ser pesimistas, deciden ayudar en todo lo que pueden. En otro frente, un teniente de la primera división está luchando contra un kaiju extremadamente veloz, dejando claro que no se trata de un monstruo cualquiera. Mientras tanto, Kafka se mantiene en la retaguardia, ayudando a evacuar civiles, quienes están aterrados por la situación. Entre ellos, una chica intenta tranquilizar a los demás diciéndole que confíen en los capitanes del cuerpo de defensa, mostrando con orgullo sus tarjetas coleccionables de los comandantes. Sin embargo, cuando el pánico aumenta, a la chica se le caen todas sus tarjetas al suelo. Kafka la ayuda a recogerlas, sonriéndole y diciendo que tiene razón, ellos podrán con esto y con mucho más. La chica pregunta si ya existe una tarjeta suya, a lo que Kafka responde que todavía no. Ella le promete que cuando salga será la primera en conseguirla, dejándolo sorprendido y visiblemente feliz. Kafka entonces corre a apoyar a la teniente, quien está siendo llevada al límite, prácticamente al borde de la muerte. Justo cuando todo parece perdido, él aparece frente a ella y se disculpa, diciendo que no puede permitir que más personas mueran en su campo de batalla. Al reportar su llegada, duda un segundo y corrige, no es Kafka, es el kaiju número 8 quien se une al combate. La tensión alcanza su punto máximo, todo está listo para que se desarrolle la batalla más épica del kaiju número 8. Sin embargo, justo ahí termina el anime. Y bueno, chambeadores, espero que les haya gustado este resumen. Recuerden suscribirse, darle a like y recuerden lo más importante, nunca dejen de chambear.